Es decir, tienes que preguntarte, ¿por qué me interesa este tipo de proyecto de vida? ¿Por qué, por ejemplo, yo quiero estudiar un máster, un MBA? ¿Por qué? Bueno, es que porque realmente quiero, en la empresa que estoy, pasar a posiciones directivas. Bueno, es una razón. ¿Eso te va a hacer realmente feliz? Pregúntate por qué. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no lo haces? Si no lo haces y no sabes cómo, bueno, pues tampoco es tan importante, entonces cambia. Tiene que ser algo, yo creo, que realmente de no hacerlo te suponga un grave problema. Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Jordi Teixido y hablamos sobre cómo manejar el proyecto de tu vida. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y gracias por acompañarnos en este episodio, el número 136. Hoy conversamos con Jordi Teixido. Jordi es un profesional de la gestión de proyectos y hablamos sobre cómo manejar proyectos en corporaciones, en gobiernos, pero principalmente cómo manejar tu vida como si fuera el proyecto más importante. Esperamos que disfrutes esta conversación con Jordi Teixido. Regresamos después de un corto receso de que no tuvimos algunas semanas sin publicar episodios y creo que era aprovechar para descansar y disfrutar un poco, soltarnos un poco la presión. Y hoy tenemos una conversación que sé que va a ser súper interesante. Hoy cruzamos, en Puerto Rico diríamos así bien pueblerino, cruzamos el charco y estamos grabando a distancia a la madre patria, a España, cerca de Barcelona, y estamos conversando hoy con Jordi Teixido. ¿Pronuncié bien tu nombre, Jordi? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Jordi? Perfectamente, Cristóbal. Honrado y encantado de estar aquí en tu podcast. Jordi tiene una perspectiva muy interesante de la que vamos a conversar hoy. Jordi es un especialista en gestión de proyectos. En Puerto Rico le diríamos gerencia de proyectos, administración de proyectos, en inglés Project Management. Lo que conocen un poco eso, han escuchado del PMI, Project Management Institute, y la certificación PMP, PMP. Y vamos a hablar de muchas cosas con Jordi. Jordi, háblanos un poco sobre ti, dónde naciste, cuéntanos un poquito sobre tu origen. Pues yo nací allá por los años 60 en Barcelona, en Barcelona ciudad. Uh-huh. Para esa época, para que tengas una idea, Cristóbal, yo nací en casa de mis padres con comadrona, es decir, wow. Ni siquiera nací en hospital. El piso de mis padres, que aún, gracias a Dios, conservo. Allí en una habitación yo nací y me eduqué pues en los jesuitas, Okay. en la época de Franco, Wow. en fin, que era una época un poco distinta a la actual. Y luego pues seguí estudiando en los jesuitas hasta que decidí que mi futuro era pues ser arqueólogo y ser pues investigador. Perdóname que te interrumpa. ¿A qué edad decidiste ser arqueólogo y por qué decidiste ser arqueólogo? Vamos a ver. Bueno, 17, 18 años. Yo desde muy pequeño siempre me gustaba mucho ir a los museos. Mis padres me llevaban a visitar pues toda España y siempre iba al lado del guía preguntando. Empecé a comprarme libros, me apasionó el tema y decidí que yo quería investigar pues el pasado. Claro. No, bueno, además, cerca de mi ciudad está la ciudad griega de Empurias, okay, que es la ciudad por donde entró la civilización. Los griegos fueron los primeros en llegar allí y los romanos llegaron en el 218 a.C. y desde ahí conquistaron Hispania y el resto de lo que quedaba por conquistar a los cartagineses. Así que, bueno, y aún es una pasión que aún llevo adelante y la llevo en mi corazón. Sí, luego te contaré el cambio que supuso. Pero te preguntaba... estudié arqueología y lenguas clásicas. Oh, qué bien. Te preguntaba lo de arqueología porque posiblemente mucha gente de nuestra generación crecieron con un
¿verdad? Un modelo a seguir en la pantalla grande, que era Harrison Ford con su Indiana Jones, y quería saber si ese personaje había influido un poco en esa decisión. A mí me encantó, pero ya antes ya me gustaba. Y claro, obviamente la película de Steven Spielberg es una obra maestra. La arqueología es un poco más aburrida que Indiana, pero... Claro. Y luego te cuento si quieres, porque estuve 3 años yendo a excavaciones. Sí, y entonces en esa época... Hablamos sobre eso, por favor. Sí, continúa. Estuve en excavaciones en poblados ibéricos, aquí en Cataluña y en una ciudad romana que está cerca de Burgos, que se llama Clunia. Entonces, bueno, tuve un par de decepciones y una ilusión. La decepción es que los arqueólogos jefes, yo obviamente era arqueólogo junior con 20 y poco años, pues no apreciaban mi sentido filológico de las cosas, ¿no? Es decir, yo buscaba inscripciones, buscaba intentar ir, no tuve unos buenos mentores o tutores. Luego además vivía pues como una rata, es decir, vivíamos en corrales, en agujeros, de la manera más dura que te puedas imaginar y no ganábamos ni un duro, ¿no? Y esa época, Cristóbal, pues se suscitó en mí el interés por la informática. Entonces empecé a programar programas de gestión de bibliotecas y de libros antiguos para libreros de la parte vieja de Barcelona. Okay. Ellos, gracias a Dios, mis padres, pues bueno, una clase media, no necesitaba yo mucho dinero y les pedía que me pagaran con libros. Así que tengo una biblioteca de libros del siglo XVI, XVII, XVIII. Wow, interesante. Bastante interesante y sobre todo me recuerda mis inicios en la informática, ¿no? Entonces empecé a programar y vi que me gustaba mucho y estudié informática, me puse a vender software y con 26 años decidí que profesionalmente no me iba a dedicar ya a la arqueología porque por 2 motivos. No te he contado el primero, que es tener malos mentores y malos tutores. Tú puedes ser un gran músico, pero como tengas un mal profesor, te pierdes. Y el otro es que es el síndrome del perro del hortelano. ¿Tú sabes lo que es el síndrome del perro del hortelano, Cristóbal? Vamos a ver si es lo mismo que significa acá en Puerto Rico. Explícamelo, por favor. El perro del hortelano es aquel que ni come ni deja comer. Exacto. Entonces, en España y en otros países está terminantemente prohibido la excavación que no sea oficial. Okay. Pero el Estado no tiene ni un solo duro para excavar. Con lo cual te encuentras que una ciudad como Ampurias, preciosa ciudad, enfrente del Mediterráneo, extraordinaria, griega, romana, ¿cuánto porcentaje dirías que está excavada? Dime tú una cifra. 10%, 20%. 8%. Wow. Entonces, claro, se tiene un tesoro de esa índole. Sí, el potencial que tiene, increíble. Y viene un mecenas, por ejemplo, y dice, yo estoy dispuesto a pagar. Y ahí, no, usted no, esto tienes oficial, Estado. Pero el Estado no deja, pero ni deja que hagas. Con lo cual dije, mira ya, me gusta la informática, me voy a dedicar a esto. Y me dediqué profesionalmente, entré en Andersen Consulting, en esa época Arthur Andersen, como programador. En esos primeros proyectos que hacías, esos primeros productos que tú hacías de software, ¿qué categoría era? ¿Qué cosas hacías con esos software originalmente, los primeros que hiciste? Los primeros que hice eran gestión de tiendas de libros antiguos y gestión de catálogo. Imagínate, esto eran los años 80, es decir, era muy primigenio, ¿eh? Pero era buscar libro, encontrar el libro, pues venderlo a un cliente. Era un software de gestión que yo les vendía a los libreros. Y les gustaba porque ellos, la verdad es que los libreros antiguos, que me perdonen, pero muchos de ellos son bastante tacaños, les gustaba esto, que yo no les pedía dinero, sino que me daban el libro que les sobrara, ¿no? De eso te puedo contar 1000 anécdotas que yo viví. Una sí que te la quiero contar sobre Picasso, porque es espectacular. Adelante. Bueno, pues esos son los programas que hice. Entonces, cuando entré en Accenture, después de un par de años que trabajé para una empresa pequeña de software, entré a trabajar para, que es lo que estoy haciendo ahora mismo también, programación de software bancario, es decir, cajeros, tarjetas, Visa, todos los intercambios de medios de pago, cuando pasas la tarjeta, todo lo que ocurre cuando pasas la tarjeta, pues eso es lo que yo programo. Me hice ahí gestor de proyectos con Accenture, estuve 11 años con ellos y bueno, luego tuve sucesivas crisis que te puedo comentar, ¿no? En el año 2000 yo me encontré con una oferta muy interesante del Grupo Planeta, de este grupo editorial muy potente también en Hispanoamérica, para ser director de una empresa que era genial, porque juntaba el humanismo, como te he comentado, una gran vocación que tengo, con la tecnología, ¿no? Y bueno, fracasé estrepitosamente. ¿Por qué? Yo creo que no gestioné bien muchas cosas, las personas, las relaciones, y también, bueno, llegó la crisis del .com, ¿no? Tampoco tuve la química necesaria con la gente con la que tenía que tenerlo. Me quedé en la calle, Cristóbal, me quedé
después de haber estado una carrera profesional bastante brillante, habiendo llegado a ser senior manager en Accenture, me quedé en el año 2002, más o menos en la calle, me recogió una empresa de consultoría durante un par de años y luego decidí que, bueno, ya tenía bastante de corporativos y de corporaciones y lancé esta iniciativa de aprender aprender a enseñar, ¿no? Que es una de las pasiones que encontré por esa época, Cristóbal, porque es lo que a veces te pasa, ¿no? Claro. Dices, bueno, ese tema, uy, si yo no he hecho nunca eso, no es lo mío. Yo invito a todos tus oyentes a que prueben cualquier cosa, incluso aquello que no les parece, que les parece imposible, porque a veces lo pruebas, ves que no es tan difícil, lo haces una y otra vez, y bueno, hoy en día si puedo vanagloriarme de algo es que soy un muy buen profesor, creo. Y eso ha sido a base, no porque soy un genio genético de la profesorada, sino porque lo he hecho muchas veces, lo sigo haciendo y cada vez soy mejor, Sí, que es sí. lo que pasa con los proyectos, ¿no? Así Jordi. que resumiendo una vida tan larga, ¿Mm? que eso de cumplir años es un rollo, pero la alternativa es peor, como tú sabes. Sí, definitivamente. Pues humanista, metido informático, y ahora Project Manager, Senior Project Manager, y ahora estoy dirigiendo el software de una compañía inicialmente americana y ahora italiana, porque nos compró hace poco un grupo italiano llamado CRIF, que es Strands. Strands es una empresa que inicialmente era americana y que se dedica a desarrollar software de gestión humana de tus gastos y tus presupuestos y tus expectativas, tanto para empresas como para particulares. Es decir, una de las cosas que la gente no aprende, no sé en Estados Unidos cómo está esto ahora, ¿no? Pero en España muy poco, Cristóbal, es aprender a gestionar tus propias finanzas. La gente no se le explica eso en el colegio, Claro. ¿no? Y es importante, ¿no? Entonces eso es lo que hace Strands y eso lo compagino con la docencia en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde enseño dirección de proyectos a ingenieros que están cursando másters y posgrados de Project Management. Sí. Y perdona si me he extendido, pero es que claro, no te preocupes. Mi vida en un minuto. Es súper interesante. Yo ahorita quería decir que con relación a la parte de la docencia, ¿verdad? De enseñar, para mí yo creo que es muy valioso, muy importante, y quiero que tú me confirmes si es el mismo caso tuyo, y es que muchas veces uno aprende las cosas, pero yo creo que realmente, primero, tú te das cuenta, aprendes realmente algo cuando lo tienes que enseñar. Cuando tú tienes que de repente transmitir lo que aprendiste, es que tú dices, no, espérate, todavía no lo he aprendido suficiente. Y cuando tienes que enseñar, para mí, yo creo, hace que tú tengas un compromiso mayor de aprender. Y entonces aprendes mucho más para poder enseñar. Y yo no sé si ese es el caso tuyo, pero para mí el poder enseñar algo a alguna persona es como un aliciente adicional de yo crecer más y aprender más para poder realmente transmitir. Porque muchas veces uno piensa que uno sabe, pero es porque está aquí en la cabeza. Y ahí en ese ambiente, en ese entorno mental interno, se entiende todo bien, pero cuando tú abres la boca y lo explicas, no se entiende. Y eso para mí es valioso. No sé qué opinas sobre eso, la docencia en tu caso. Totalmente. Es decir, es como tú dices. Yo creo que, en cierta manera, eso ha de combinarse con la práctica. Y te cuento, yo creo que una cosa que aprecian los alumnos, que aunque yo uso, como has dicho tú muy bien, contenidos del Project Management Institute, yo ahora pues de muchos años como representante de PMI y ahora con la nueva denominación ATP, Authorized Training Provider, que PMI ha desarrollado, sí es cierto que tener una base y tener que explicarla te ayuda a emprender, pero es muy importante, Cristóbal, la práctica. Es decir, vivir el día a día. Porque al yo estar gestionando proyectos y clientes, yo puedo ver dónde no se aplica, dónde sí se aplica y fallo, o dónde lo apliqué de una manera que no debía, ¿no? Entonces yo creo que eso los alumnos es lo que aprecian, más que yo me haya esforzado mucho para aprender a enseñarlo, ¿no? Yo lo aplico y la filosofía del Project Management Institute es algo que yo siempre he tenido, llevo 20 años ya colaborando y es un marco de referencia que está hecho, como dice la propia institución, por y para project managers y es good stuff, como dicen los americanos, ¿no? Es un buen marco de referencia y yo lo defiendo siempre a capa y espada y veo muchísimas cosas que se hacen mal en el mundo actual. Claro. Que derivan de esta liquidez y prisas que hay ahora en día, ¿no? Y una cosa que veo, Cristóbal,
es que la gente se para poco a documentar, ¿no? Yo quiero felicitarte por tu preparación de podcast, por ejemplo, la manera en que yo he recibido la invitación, la gestión, todo esto es excelente, ¿no? Pues hoy en día hay mucho de, bueno, hazlo de cualquier manera, ¿no? Tira, ves, rápido. Hay mucha mediocridad que se esconde detrás del famoso fenómeno Agile, por ejemplo, que yo lo vivo mucho. Yo veo mucha gente que dice, Agile, ¿por qué? Porque es que no es capaz de hacer un papel o explicar las cosas de una manera rigurosa, ¿no? Claro. Entonces, yo sigo insistiendo en que es muy bueno tener marcos de referencia. Y ahora el Project Management Institute, ya que has hecho la referencia a PMP, ha hecho un cambio profundo de la certificación. Es el cambio más importante desde que se inventó la certificación, porque ahora incorpora muchos más conceptos y elementos, por una parte de Agile y por una parte también de gestión humana, que es un tema que es esencial, ¿no? Mira, yo te quiero contar una pequeña, yo tengo muchas anécdotas que contar. Sí, adelante, adelante. Pero tengo una que recuerdo de un jefe que tuve en los años 90 antes en Consulting, entonces en Accenture, un gran jefe, un tío muy... No voy a ser todas las virtudes del mundo, pero tenía una que era un muy buen gestor, ¿no? Y me acuerdo que cuando en mi primer proyecto como director de proyectos, hice todo un planteamiento súper documentado de cómo íbamos a hacer el método, ¿no? Hice pues, un buen documento, bien estructurado. En los años 90 se documentaba mejor en general que ahora, ¿no? Entonces hacía todo y esto lo haremos así, este proceso, un rollo. Aquello, no tanto para impresionarles, sino para yo también coger fuerzas para ese reto que era ese proyecto bastante grande, ¿no? Y era mi primer proyecto como director de proyectos. Y me dijo, bueno, en catalán, hablamos en catalán, ¿no? Me decía, mira, Jordi, en un proyecto, la mejor gente y ya está. Y esa frase que parece tan tonta, ¿no? Parece tan sencilla, no la he olvidado nunca después de, pues, ¿qué será esto? Pues 25, 26 años o casi 30 años que me la dijo, ¿no? Es decir, Cristóbal, la actitud es todo. Claro, claro. Es decir, la actitud se puede mejorar, puedes tener gente brillante, pero como no tenga la actitud, no hay manera, ¿no? Y yo creo que esto es algo que no insistimos bastante, ¿no? En un equipo, Cristóbal, muchas veces no has de tener al más brillante, a los más brillantes, a estos talentosísimos, si no son team players, si no son gente que incluye, que motiva, que coopera, que es humilde, ¿sabes? Claro, claro, claro. Entonces, eso para mí es fundamental. Algo también que yo he visto mucho, dicen en Estados Unidos hablan de tener mucho sombrero, ¿verdad? Que el sombrero es la función, el trabajo que tú realizas, pero yo pienso que no es tan solo pensar en el sombrero, en la función, en tener, digamos, un asesor para esto o un coordinador de esto otro, sino también pensar en la cabeza donde se coloca ese sombrero, ¿verdad? Porque como tú mencionabas, ¿cómo fue la frase de tu ex jefe? Repítela, por favor, que... En un proyecto, la mejor gente y ya está. Y ya está. Es como que esa es la base de todo. Y entender eso, ¿verdad? Entender, hay veces que muchas nos encontramos con personas que tú quisieras, tienen una expectativa y te das cuenta que en esa área que tú esperas de esa persona no es tan eficiente, no funciona bien. Pero si miras bien, en esta otra área es súper eficiente. Y entonces a veces dicen, no es cuestión de sacar a esta persona, sino tal vez, mira, esta persona aquí funciona mucho mejor. Sí, te quería comentar que en estos muchos años ya de ver proyectos, sí que he visto una evolución positiva en cuanto a enfocar los objetivos, los proyectos, más desde el punto de vista de las personas y no tanto desde el punto de vista de la tarea en sí. Claro. Es decir, que los objetivos de un proyecto al final son difícilmente modificables, los objetivos finales, pero el método como el que llegas a él, oye, lo puedes amoldar al equipo que tienes. Ese es ahora mismo el gran reto de los líderes de proyectos, Cristóbal. No pueden dedicarse a ir con el libro de gestión y ahora haga usted este proceso y el otro, sino que tienen que entender bien cuál es el objetivo final, cuál es el valor de negocio y desde los valores de negocio buscar en el equipo que tiene la mejor combinación, como has dicho tú muy bien, ¿no? Intercambiar roles, no tener prejuicios y poder optimizar, maximizar ese equipo para llegar a esos objetivos. En el fondo es un poco como en el fútbol, ¿no? El que soy un gran aficionado y obviamente hincha del Barça. Aprovecho para hacer un visca al Barça aquí a toda tu audiencia y ponerme enemistarme con los del Madrid, pero eso es lo normal. Pues es un poco eso, tú eres un entrenador de fútbol y tienes un equipo y con este tienes que jugar. Es decir, no puedes estar nada más llegar diciendo, oye, quiero que me cambies este jugador, que me pongas dos más, porque
el sponsor del club te dirá, oye, mira, no podemos. Estos son tienes aquí 20 jugadores, sácales partido, ¿no? Y eso yo creo que está en consonancia, Cristóbal, con la evolución de la certificación PMP. No es que no lo tuviera, ¿no? Pero un énfasis mayor en la calidad humana. Sí. Y yo eso también, con los años, también es lo que más valoro. Valoro mucho más la persona, su carácter, y que no juegue por debajo de la mesa, ni entre en juego político, sino que es una transparente, íntegra, ética. Yo eso lo valoro cada vez más. Como cada vez me duele más cuando veo esto no ocurrir en política o en gestión, ¿no? Me duele mucho porque cada vez soy más convencido de que el ser humano es capaz de, con un componente ético y de integridad fuerte, mejorar el mundo en el que estamos, ¿no? Es decir, hemos de hacer ese esfuerzo no egoísta, ¿no? Sí. Y especialmente en épocas de crisis. Jordi, yo no, aunque desde mis estudios, yo estudié ingeniería, desde que uno empieza a estudiar, el manejo, la gestión de proyectos siempre es parte de la educación. Y trabajé en proyectos, y tomé adiestramientos, nunca me certifiqué con el PMI, ¿verdad? No, nunca tuve la necesidad. Y una de las últimas cosas que yo pude ver durante, si te hago esa aclaración, porque obviamente tú eres el experto y yo quiero, ¿verdad?, que tú me aportes sobre eso. Pero en uno de los últimos proyectos que yo trabajé en mi carrera profesional, uno de los factores que para mí, o por lo menos para mí, fueron importantes, es la parte del manejo del cambio. Y tú me imagino que trabajando en Accenture y en muchas compañías, tú sabes que cuando tú llegas con unos nuevos procesos o llegas con un software nuevo, una nueva plataforma, un nuevo sistema, siempre hay resistencia a ese cambio. Cuando yo vi esa parte de la compañía que nos estaba ayudando en la gestión del proyecto, esa parte me atrajo mucho porque es algo, como mencionas, que es la parte humana, pero es algo que a veces antes no se prestaba atención y eso puede causar el fracaso de un proyecto, de gastar 20 millones de euros y que se pierda una inversión porque no se manejó al individuo, a la organización, a la cultura organizacional para aceptar eso. Hablando sobre eso, en la gestión de proyectos, cómo manejamos, cómo ayudamos a adaptar a la gente a ese cambio que viene. Qué buenísima y dificilísima pregunta. Mira, te puedo contar, y eso no es ninguna interioridad, que yo solo viví en los años 90 ya en Andersen, en Accenture, se creó un área disciplinar, porque cada año se cambiaba la organización, pero se creó una que era gestión del cambio. Es decir, no se le llamaba consultores de capital humano, sino era change management. Entonces íbamos a los proyectos, no era tan difícil de vender esos servicios, pero convenciendo a los clientes de que aparte de los que estábamos en más proceso operativo, yo estaba más en el delivery del proyecto en sí, más técnico, teníamos unos compañeros que yo recuerdo bien y que, vamos, sigo teniendo contacto con ellos, que eran, digamos que, change leaders o change consultants, change management consultants y change management managers. Y que estaban para eso, para acompañar la transición. Muchas veces acababan con temas de formación o de digamos, orientación a usuarios, pero costaba porque, claro, se tiene que hablar cosas que tienen dos dificultades, Cristóbal. Una, que el que tiene que invertir o pagar eso muchas veces no tiene esa sensibilidad. Uh-huh. Y segundo, otra importante, y es que es poco tangible a veces, ¿no? Entonces, lo que no es tangible es difícil ponerle un valor, y si tú no le pones un valor, no hay un precio. Si no hay precio, no hay un experto que lo pueda hacer, ¿no? Y creo que eso ha mejorado. También te digo que conozco muchos que se dedican a la transformación también, ahora sobre todo lo que es digital transformation, transformación digital, y el propio project manager que te he comentado va a tener que adoptar esa visión. Es decir, no va a haber project managers que sean puramente operativos, técnicos, no. Van a tener, eso sí que lo van a poder delegar. Van a tener que ser líderes de transformación. Van a tener que adquirir todas estas skills que tú comentas necesarias de acompañamiento a la gente, de entender la resistencia al cambio, de también tomar decisiones duras cuando alguien está estropeando el entorno para poder despedirlo incluso. Claro, claro. Yo creo en eso que un gran consultor ha sido Kotter, con la parte de gestión del cambio, y su último libro de Our Iceberg is Melting, ¿no? Se está fundiendo,
yo creo que tiene una metodología bastante clara. En el fondo, yo creo que eso no va a cambiar. Es decir, lo que sí que es imprescindible es que quien lidera ese cambio enamore y venda. Es decir, hoy en día todo, cada vez más estamos vendiendo. Entonces, tú no puedes pensar, yo soy el director general, esto está y ahí lo tienes y mira, haz lo que yo te diga. No, tienes que vender esa destinación porque cada vez hay más opciones. Entonces, tiene que ser un destino interesante, atractivo y saber que tú vas a acompañarles y que eso supone un proceso de crecimiento y que salir de tu zona cómoda es una ventaja. De todas maneras, Cristóbal, déjame colarte algo aquí, y es que, bueno, yo he hecho bastantes conferencias. Con el Project Management Institute hice una en Dubái porque yo tenía una cierta relación conocido con un directivo del Barça que vivió la transformación del 2003. En el año 2003 el Barcelona estaba tocando fondo y este directivo, junto con otros, implantó un proceso de transformación integral de la entidad orientado a proyectos. Entonces, yo hablé con él, le hice una serie de entrevistas filmadas y con eso articulé toda una presentación. Cristóbal, la llevé a Dubái. Tuvo tanto éxito que me contrataron en Estocolmo, en Costa Rica, en Lituania, para explicar lo que había sido el Barça de hace 20 años y cómo se proyectizó toda la entidad. Se suprimieron galones y jerarquías. Era todo el mundo hands-on deck. Y se llevó a cabo una transformación minuciosamente planificada de la entidad en lo que es hoy en día, Messi incluido. Es decir, en ese año, el que fue el catapultó el cambio fue un jugador brasileño llamado Ronaldinho, y el resto de años que siguió es por un modelo de éxito, que luego estos años pues está teniendo más problemas, ¿no? Muchos de estos directivos, uno de ellos es el presidente del Manchester City ahora, Soriano, y bueno, Laporta fue el que lideraba este equipo, se va a volver a presentar a las elecciones del Barça, ¿no? Y algo claro es que ilusionaron, pero también aplicaron métodos de gestión. Es decir, un poco lo que en inglés, tú que estás en un estado americano o asociado americano, es soft y hard skills, ¿no? Exacto, decir, exacto. Una combinación. Tú no puedes ir solamente de, vamos a la parte psicológica, humana, sin tener detrás un rigor, ¿no? Pero yo creo, mi opinión, Cristóbal, es que más que especialistas, que siempre va a bien tener, yo creo que el nuevo líder digital, y hoy en día todos los líderes lo van a ser, va a ser alguien que va a tener esa doble cara de una capacidad de gestión digna, suficiente, y esa otra doble cara de transformador de personas, orientado a personas, capacidad de leer las intenciones y capaz de motivar y en un momento dado, pues, tener que eliminar aquello que sea contraproducente, porque en un equipo de 10 personas, Cristóbal, si uno o dos son los típicos... joder, los estrellas. No la quiero decir en inglés porque suena muy mal, ¿no? Pero los típicas personas negativas y contraproducentes, eso te contamina todo el equipo. Entonces, el líder no puede ser todo el rato tan comprensivo. En un momento dado va a tener que decir, estos dos fuera, porque me están estropeando a todo el equipo, ¿no? Mira, yo tengo una muy buena amistad con, también deportivo, relacionado con el Barça, que es este chico, Xesco Spar, fue entrenador del Barça de balonmano, que ganó una Champions y un par de campeonatos y tal, bueno. Y colaboramos a menudo. Y tiene una frase, a mí me gustó, tiene una fórmula muy sencilla, ¿no? Que es, resultado es igual a talento multiplicado por motivación, ¿no? Es decir, multiplicado. Es decir, que tú puedes tener el talento más grande del mundo, que con motivación sea baja, o menor que 1 o 0, es 0 el resultado. Sí, exacto. Entonces, esas personas que son muy talentosas, Cristóbal, pero que no saben enamorar, que no saben implicar, que no saben entender, que no saben empatizar, que no saben compadecer y que son, ¿cómo te diría, no? Van de malos, que los hay, ¿eh? Sí. Estos no debieran, y espero que no tengan en ningún futuro. Necesitamos un nuevo liderazgo en todos los órdenes, político, económico, ambiental, en todos los lados. Necesitamos líderes íntegros. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Jordi Teixidó. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil
y te sumerges en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace www.speaknow.live. speaknow.live. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Jordi Teixidó. Me gustó esa frase, ese concepto tuyo. Transformador de personas. Y ahora que estabas hablando, quedaste en esa línea de pensamiento. Abordo ahora una pregunta que tenía pendiente para ti. Y quiero que la abordemos de una manera, vamos a decirlo, internacional, universal, ¿verdad? Porque quiero que la expliques fuera de tu contexto allá en España, en Barcelona. Y yo pienso que a veces el gobierno necesita más de todas estas ideas, todos estos procesos, todas estas disciplinas y filosofías de la gestión de proyectos. Y por eso te digo, no quiero que me hables específicamente de tu gobierno local, porque no nos relacionamos, pero cómo, ¿verdad? De manera universal, cómo los gobiernos, porque yo creo que mundialmente todos padecen de lo mismo, ¿verdad? De eso que dice de talento, si no lo multiplicas por la motivación, no consigues resultados. Si no tienes todas estas cosas de poder medir tu progreso, háblanos cómo tú ves esto de sería bueno o cómo podríamos mejorar el gobierno utilizando técnicas, destrezas, filosofía sacada de la gestión de proyectos. Hay una cosa de sentido común. Hacen falta líderes que aglutinen los mejores conocedores de cada disciplina, y esto en Estados Unidos y en todo el mundo, de sanidad, educación, profesionales probados, que tengan sueldos similares a los de la empresa privada. Claro, claro. Ya está. Y resultados, proyectos, objetivos. Y es así. Cuando me preguntas, ¿cómo trasladamos a esto los proyectos? Pues si está inventado. Claro. Es decir, gestiónalo como una empresa, como lo que es. Esto en los ayuntamientos pasa un poco más. Es decir, aquí en España, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona también tiene políticos, pero sí que tienen un concepto de empresa que ingresa y gasta, ¿no? Tiene unos procedimientos bastante rigurosos, que ya se ha hecho, ¿no? Entonces, con toda la capacidad digital que tenemos ahora, voto digital, ¿para qué narices necesitamos tanto Senado, Parlamento? Lo siento. Claro. Esto lo digo aquí, lo digo en todos lados. Sé que me voy a crear enemigos, pero lo siento mucho. Es lo que yo pienso. Claro, y como yo, muchísimos ciudadanos dirán, es un populista porque lo que quiere es una dictadura. No. Yo lo que quiero es vivir lo mejor posible, yo y mi familia, mis compatriotas, tener una vida rica, donde sepa que todos pagamos para gestionar el bien común de una manera íntegra, ética, justa, adecuada. No quiero estar financiando caras duras que se piensan que por
yo qué sé, por vivir aventuras televisivas, porque es lo que hacen, dar espectáculos televisivos, estamos aquí pagando su sueldo, que además sueldos estratosféricos, Cristóbal, estratosféricos. Sí, sí, sí. Uy, perdona, espero que no tengas que cortar esto y que te No. censuren el podcast. No te preocupes, Jordi. Jordi, el asunto es que hay un concepto que es muy importante, ¿verdad? En el mundo de la gestión de proyectos, es la parte de que yo creo, ¿verdad? Que lo que no se mide no se puede saber. Tú tienes que tener, Bravo. sí, unas métricas, tú tienes que registrar una información y a veces cuando hablamos del gobierno, el problema es que la transparencia esa, que es una utopía que se menciona, pues los políticos prometen y se crean una promesa y entre promesa y resultado es como que invisible. Entonces tú no puedes saber lo que está funcionando y esa parte de la gestión de proyectos es valiosa yo creo que en todo, ¿verdad? Y creo que ahí como podemos caer en esta área que queremos hablar y es la parte de que yo creo que las personas, hablamos del gobierno, hablamos de las corporaciones, las empresas, pero yo creo que también las personas tienen que aprender a manejar, y hablaste un poco de la compañía donde trabajas, en la parte de finanzas personales y todo eso. Creo que las personas tienen que empezar a ver su vida, su proyecto de vida, así como eso, como un proyecto, y utilizar Bravo. sistemas que apoyen el crecimiento, el progreso. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú puedes o qué conceptos de gestión de proyectos tú utilizas en tu vida y recomiendas a otras personas para crecer, para progresar, para alcanzar las metas? Que es lo importante del resultado de gestión de proyectos, alcanzar las metas que proyectamos. Háblame sobre eso, por favor. Pues encantado porque esto ya lo he hecho y te puedo contar más, pero hay algún libro también que ayuda en ese sentido, pero te lo voy a explicar y te voy a hacer un breakdown, si quieres, de los pasos, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Porque tienes que tener ese impulso de proyectizar lo que dices, tu propia vida, ¿no? Y como ves, yo también he cometido muchos errores, ¿no? Pero he tomado normalmente decisiones pensadas, ¿no? Y tenía un motivo, ¿no? Y es por donde empiezas, ¿no? Es decir, cualquier proyecto empieza por el por qué. Y una segunda pregunta que va junto con el por qué. ¿Qué pasa si no lo haces? ¿De acuerdo? Es decir, tienes que preguntarte, ¿por qué me interesa este tipo de proyecto de vida? ¿Por qué, por ejemplo, yo quiero estudiar un máster, un MBA? ¿Por qué? Bueno, es que porque realmente quiero, en la empresa que estoy, pasar a posiciones directivas. Bueno, es una razón. ¿Eso te va a hacer realmente feliz? Pregúntate por qué. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no lo haces? Si no lo haces y no sabes cómo, bueno, pues tampoco es tan importante, entonces cambia. Tiene que ser algo, yo creo, que realmente de no hacerlo te suponga un grave problema. Exacto. O sea, hay que enfocárselo tanto en positivo como en negativo. Entonces, eso es lo primero, es más genérico. Luego, el siguiente paso, dentro de esta visión inicial, tiene que ser qué objetivos, qué quieres conseguir y qué vas a hacer para lograrlo. Dentro de esa visión inicial, que se puede hacer en una hoja, ¿qué hitos temporales consideras que son realistas? Luego, ¿qué recursos necesitas para hacerlo? ¿Y qué estás dispuesto a invertir? En tiempo, dinero. Eso es una primera visión. Lo segundo que tienes que hacer después de esa visión que incluye el porqué, los objetivos, una visión más genérica. Lo segundo a hacer, Cristóbal, es quiénes son los stakeholders. Lo mismo que hacemos en análisis de proyecto. ¿Quiénes son aquellos aliados? ¿Quiénes son aquellos enemigos? ¿Quiénes no saben de mi proyecto, pero si yo les hablo me pueden ayudar? Una visión de a quién beneficio, porque al fondo, Cristóbal, si solamente piensas en tu propio beneficio, no vas a encontrar aliados. Claro. Tienes que encontrar consecuencias o byproducts, ¿no? O daños colaterales o beneficios colaterales de tu propio proyecto. Una vez tienes esos stakeholders identificados, esos interesados, tienes que hablar con ellos. Pueden ser representantes de ellos, pero tienes que determinar los requisitos. Dentro de tu idea, dentro de tu proyecto vital, ¿qué es lo que ellos esperan? ¿Qué podrías darles tú? ¿Y qué capacidades tú tienes para hacerlo? Eso en el análisis de recursos. Luego ya, el resto, Cristóbal, es gestión de proyectos pura y dura. Es decir,
alcance, estructuración del alcance. Hay una herramienta fantástica que se llama estructura de desglose de trabajo, Work Breakdown Structure, que hay un buen software americano que yo recomiendo, que es WBS Schedule Pro. Buenísimo software de mi buen amigo Jim Spiller de Texas. Lo hizo hace muchos años, pero yo sigo usándolo. Se conecta con Microsoft Project, que es otro gestor de proyectos bastante bueno, pero este es como más visual, ¿no? También lo puedes hacer usando Trello, herramientas, hay miles, no hay ningún problema. En ese sentido hay muchas, pero cuando llegas a eso, a poner las herramientas y el qué, tienes que haber hecho previo ese análisis de stakeholders, el por qué, la visión, y de ahí, de su alcance, vas a hacer pues vas a definir tus propios milestones e hitos, y en esto tienes que ser muy riguroso. Tienes que exigirte el cumplimiento, ¿eh? Como dicen los americanos, hitting the milestone, ¿no? Hay que cumplir esos hitos y de esa manera el alcance de tu proyecto, que deriva de esa visión, se puede cumplir. Obviamente, en ese plan tienen que estar incorporados los recursos que tú vas a usar externos. Claro. Especialmente en lo que llamamos solopreneurs, Cristóbal, ya sabes tú muchas veces que inicialmente pues estás tú solo y poco más. Es decir, claro. Según el proyecto progresa es cuando tú puedes crear equipo y puedes ir para adelante, ¿no? ¿Qué otras cosas a aplicar? Porque estamos hablando del alcance, hemos hablado del plazo, de los recursos. Obviamente todo esto genera un coste. Estas son las dimensiones esenciales, como tú bien sabes, de un proyecto, como ingeniero que eres, ¿no? Luego hay que hablar de los riesgos. Y en esto sí que a mí me gusta mucho el dicho americano de expect the best and prepare for the worst. Yo estoy de acuerdo. Es decir, hay que pensar qué puede pasar, qué puede ir mal, qué tengo que prepararme, qué tengo que estar preparado para hacer, qué competición puede anular mi idea, qué otras cosas pueden ocurrir, tanto a operativo como a nivel económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, con que esto lo hagas aplicado a tu propia vida, pues ya tienes mucho ganado. Tampoco pondría yo mucho más, ¿eh? Claro. No hay que complicarse más. Es decir, las dimensiones, como tú has citado, el PMI, el famoso catecismo de PMI, que es el Project Management Body of Knowledge, que es un bestseller con millones de copias vendidas, ¿no? Tiene muchas dimensiones. Yo creo que con esta idea que tú planteas, que es muy buena, es decir, profesionalicemos nuestros propios objetivos vitales, hay que hacerlo con el alcance, es decir, qué es lo que vas a hacer, pero ojo, previamente analiza el por qué, el quién está interesado, alcance, plazo, recursos y coste. Sí. Y luego riesgos. Con eso es más que suficiente para utilizar todo lo que se ha aprendido en Project Management y convertir tus objetivos personales en un proyecto que puedes cumplir. Es decir, si no se proyectiza, como tú has dicho muy bien, si no se mide, no existe. Y yo creo que si no se proyectiza, yo todo el rato estoy haciendo esto, en mi trabajo, continuamente, ¿no? Es decir, cuando empiezan a surgir iniciativas de, podríamos hacer una prueba de concepto, mira, hay otro que está vendiendo esto, y digo, vamos a juntarnos todos, vamos a crear un entorno, una estructura proyectizada de todo lo que hay que hacer, con deadlines, fechas y compromisos. Es muy sencillo, todo el mundo lo puede hacer eso, ¿no? Sí. Lo que ocurre que yo con PMI y con mis clases, pues claro, ahí profundizo mucho más, claro, pero ya para proyectos ya más empresariales, no tanto personales, ¿no? Sí. Yo no sé si te he explicado más o menos lo que esperabas. Más detallado no puede ser, ¿verdad? Vale, gracias. Ese es el asunto, ¿verdad? Yo creo que hasta cierto punto, yo a veces le digo que es la mentalidad de, yo no sé cómo le dicen en España, ¿verdad? Acá pegarse en la lotería, pegarse con el gordo, pegarse es que te toque. Sí, que te lleve el premio gordo de la lotería, el premio grande. A veces las personas dicen, yo he visto pienso en esta situación de que, por ejemplo, estás en tu área de trabajo y pones el tema de que, mira, oye, el premio está en tantos millones. ¿Qué tú harías? Entonces, de repente, todo el mundo empieza a fantasear. Entran en este ejercicio de crear en su mente todo lo que harían, pero crean todo en una fantasía, ¿verdad? Si se diera una condición inicial que no se da, ¿verdad? Y entonces, claro, hay veces que tienes que no tan solo enfocarte en qué quieres al final, pero qué hay en el camino para llegar ahí. Mencionaste los recursos, mencionaste las partes interesadas. Tú puedes decidir dice, ay, yo quiero digamos, estudiar y lograr un doctorado. Bueno, pero consultaste con tu familia, que son los que están contigo. ¿Verdad? Exacto. Hay los stakeholders son las partes interesadas que tú tienes que tomar en cuenta en tu vida. Y entonces
tienes que darte cuenta de quiénes verdaderamente son esos stakeholders, los cercanos a ti que de verdad cuentan, porque tu vecino no cuenta, tu vecino, ¿verdad? En esta decisión no, ¿verdad? No, pero puede ser que sea un aliado. Es decir, cuando haces el Claro. análisis de stakeholders, yo uso la matriz clásica de, digamos, influencia, interés, y dices, bueno, tú puedes tener a alguien que pudiera tener una gran influencia, que en tu proyecto no tiene ningún interés, Exacto. o al revés. Alguien que ni influencia ni interés, pero que igual puedes conseguir que gane influencia y que tenga mucho interés. Es decir, que hay que abrir la mente. Es decir, Claro. ¿dónde puedes tener aliados? Yo creo que hay muchos grandes emprendedores que dicen que esto se hace y no nace. Son para gente que creo que tiene un talento especial, ¿no? Yo no me considero, de verdad, un gran emprendedor. Yo creo que me faltan, tengo varios defectos, ¿no? Pero yo sí que les veo que abren mucho la mente, ¿no? Es decir, piensan siempre en combinaciones que benefician a los demás y, por ende, benefician al proyecto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que no, tu vecino, vale, de entrada no, pero ojo, seguro, confirma que realmente no te puede ayudar, ¿no? Hay que, sobre todo en el análisis inicial del objetivo que tú tengas que llevar a cabo, es importante que abras el camino de posibilidades al Sí. principio. Sí. Digamos que es un poco, gráficamente, Cristóbal, es como un embudo, es decir, cuando al principio la visión, los objetivos, el porqué, los stakeholders, es un aspecto amplio y conforme vas avanzando en la planificación, el embudo se va cerrando, ¿no? Hay que tener ya claro las tareas, los hitos, los deadlines, pero al principio tienes que ser muy aperturista, ¿no? Pensar en Sí. todas las posibilidades y combinaciones. Puede ser un partner que esté en la China, pues ¿por qué no? Puede ser una empresa en Puerto Rico y España y Estados Unidos, pues ¿por qué no? ¿No? Es decir, hay que... Eso pasa por ahí, ¿no? Sí. No hace mucho entrevisté a un gran amigo mío que es experto en negociación y una cosa me sorprendió cuando le dije lo típico, ¿por qué la negociación? Y porque tú, claro, pues pensar, la negociación es muy importante para conseguir contratos, para conseguir... Me dijo una cosa muy bonita, Cristóbal, me dijo, mira, si algo todo el mundo está de acuerdo, es que la felicidad depende mucho de la calidad de las relaciones que tienes. Y yo me he dado cuenta que en eso, por ejemplo, no he sido una persona suficientemente proactiva. Y eso es un defecto, que es un error. Yo creo que abrirse a ese vecino que tú comentas, ¿no? Tener esa capacidad de involucración de personas o actores o empresas o entidades que ni siquiera se te ocurren, esa apertura mental es lo que hace que al final tu proyecto tenga éxito, ¿no? E incluso tu proyecto pueda soportar un reencaminamiento 100%. Claro. Me explico, Cristóbal. Tú puedes nacer con una idea. Por ejemplo, imagínate que tú y yo nos asociamos para hacer no sé qué actividad. Y con ese sentido. Y bueno, al final no va muy bien. Pero claro, si tú y yo hemos creado un vínculo, creado un equipo, pues podremos enfocarlo hacia Exacto. otro lado, ¿no? Y esto es lo que pasa. Ha pasado con muchas startups. Ujú. Ha pasado con muchas startups que habían empezado en línea y que tuvieron que corregirla 100%. Pero como Sí. ya habían creado esa fuerza de equipo, esa inercia, pues ¿por qué no podemos hacer otra cosa? ¿Por qué no podemos reinventarnos, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso es tan importante que en la parte de stakeholders sea muy inclusiva. Y es otro aspecto que a mí creo me gustaría que mejoráramos mucho, Cristóbal, que es la parte inclusiva, ¿no? El no tener prejuicios contra las personas por su raza, por su origen, por su nivel económico o por nada de eso, ¿no? Ujú. Es decir, pensar que todos somos seres humanos con mayor suerte, con mayor nivel económico, con menor, pero que esta solidaridad interterritorial, que yo creo que en muchos países los políticos no dan precisamente el ejemplo de armonía que debieran dar, nos hace falta. Sí, Nos sí, hace sí, falta. sí. Me suena... No quiero culpar de todos los males a los Sí, políticos. sí. Dicen que tenemos los que nos merecemos, ¿no? Pero yo Sí. creo que en general hemos de intensificar la parte de valores, Cristóbal, la parte de valores de la sociedad, esa ética, ¿no? Claro. Ética en gente que era muy, muy salvaje a veces, ¿eh? Por ejemplo, yo soy un gran admirador del gran Alejandro Magno, Ujú. como se dice en griego, o Megas Alexandros. Este señor, que precisamente no era un dechado de austeridad ni de nada parecido, recuerdo una enciclopedia, Cristóbal, que cuando yo leía de muy pequeñito me apasionaba su figura porque había viajado por todo el mundo. La enciclopedia decía, murió a los, creo que 35 años, 34 años,
33 años, murió a los 33 años víctima de sus excesos, ¿no? Bueno, pues tenía una cosa, Alejandro Grande, que lo cuentan los historiadores, que es que se encontró una vez que no tenían agua en el desierto y no bebió él, hizo beber a todo su ejército, ¿no? Claro, claro. Ese tipo, o él era el primero en la línea de batalla. Tú seguro que has visto esos cuadros, esas películas donde sale el general en la colina moviendo desde lejos Esto Alejandro no lo hacía. Alejandro estaba delante Exacto. de todo, siempre. Era el primero en atacar, ¿no? O sea, que no estoy hablando de un liderazgo blando o un liderazgo buenista, ¿no? O sea, grandes líderes como él, que eran muy duros, muy fuertes y capaces de decapitar a un montón de gente, al mismo tiempo tenían ese componente ético que queremos ver en líderes, que nos tienen que ayudar a construir una mejor sociedad. No tienen que hacerlo ellos, nos tienen que guiar para que todos como sociedades en Puerto Rico, en España, en Estados Unidos, tenemos que tener más unidad como seres humanos, ¿no? La pandemia no sé si se lo está haciendo, pero nos está igualando a todos por ahí, ¿no? Pero no creo que estamos aprovechando eso. Hace falta más filosofía, hace falta más humanismo y más, digamos, orientarnos a las personas. Sí, Jordi, cuando este episodio se está grabando, justo anoche fue el último debate presidencial de Estados Unidos del presidente Trump contra el ex vicepresidente Joe Biden. Y me parece algo muy interesante cuando haces la anécdota de Alejandro Magno, ¿verdad? Que cuando él hace que sus huestes, ¿verdad? Que sus soldados tomen ellos primero, antes que él. Y ese rol del líder es reconocer que no es él, es el colectivo y que él es una parte del colectivo, ¿verdad? Pero no es él. Y entonces ese rol del líder de que a veces yo quisiera decir esto, pero me callo porque lo que conviene para el grupo, para el colectivo, para mi ejército, es que escuchen esto. Y entonces es esa, ¿verdad? El líder escoge, hay un caballero que admiro, él se llama Simon Sinek, él dice que ¿verdad? Que ellos son los últimos que comen, ¿verdad? El militar, el líder es el último que come. Esta frase dice exactamente esta frase, pero no lo sabía. Sí. No lo sabía. Pues, mira, te he dado un ejemplo sin saberlo. Sí. Pues y entonces es un caso claro. Alejandro Grande era así. El liderazgo es algo que no es una posición. El liderazgo es algo que debe nacer desde adentro de ti, ¿verdad? Bravo. Como mencionaste. Porque el líder debe transformar personas, pero debe empezar entendiendo que él puede transformarse. Eso para mí, yo creo que ha sido muy valioso. Jordi, si alguien quiere conocerte un poco más, visitar tu página, tu podcast en Clave de Proyectos, háblanos sobre dónde te pueden conseguir. Me habías hablado también por ahí que tienes un libro que quieres compartir. Háblanos sobre eso, por favor. Pues mira, Cristóbal, la verdad es que tengo sobre todo abrir este podcast en época de pandémica. Se llama En Clave de Proyectos y como dice el nombre, pues se orienta mucho a la parte de dirección de proyectos, pero siempre viendo empresas de todo tipo y profesionales que he ido conociendo, personas que como tú he ido conociendo a lo largo de mi carrera y que siempre creo que pueden aportar, ¿no? Y bueno, el podcast es relativamente joven. Para poder suscribirse, pues está en Apple Podcast y en Spotify. Y los botones para suscribirte es lo primero que sale en la homepage de enclavedeproyectos.com. Pero yo quería tener un detalle para con tu audiencia, porque estoy muy honrado de poder hablar desde Puerto Rico pues a todo el mundo que nos escuche, supongo que en América y en España y en todo el mundo donde haya gente de habla hispana. Y quería hacerte un regalo para ti, para tus oyentes, y es que para los primeros 10 que nos escriban, y que se inscriban, que me envíen el mensaje, sea en clavedeproyectos.com o si se contactan contigo y te dicen, Cristóbal, quiero el libro de Jordi, pues a mí también me vale. Uh-huh. Les regalaremos un ejemplar de un libro de que estoy particularmente orgulloso, que es Gestión Visual de Proyectos, las 12 claves para motivar equipos y conseguir proyectos ganadores, de la editorial Profit. Es un libro en el que plasmé
cómo estos pasos que te he contado, cómo hacerlos en equipo, cómo de manera visual tú integrar otras visiones y otras personas para, utilizando herramientas profesionales muy visuales, poder convertir tu idea en realidad, de una manera colaborativa y en equipo. Y así que, pues encantado de poder regalarlo, una copia en ebook, un típico Amazon Kindle de book, a los 10 primeros oyentes que o bien escriban, digamos, me envíen sus datos en enclavedeproyectos.com o bien te lo piden a ti, Cristóbal, en tu web o en tu podcast. Gracias, Jordi. Quiero enfatizar que nosotros nos conocimos a través de una comunidad, ¿verdad? Virtual, en la comunidad de Podcasters Paradise. Pero es para que tú veas cómo en estos momentos, y en cualquier momento, pero más todavía en este momento que estamos distanciados socialmente, las comunidades son importantes, ¿verdad? Tú sí. puedes conectar. Déjame enviar un saludo. No lo entenderá porque John Lee Dumas y él no habla español, pero yo a él se lo conté. Yo recuerdo, antes de la pandemia, estaba en una playa en Chipre, una playa paradisíaca. Mi mujer es griega, con lo cual vamos a menudo a Grecia y Chipre. Y una playa de estas casi caribeña o caribeña, preciosa, ¿no? Y estaba allí y yo ya hacía años que acariciaba lo de hacer un podcast y había escuchado montones de podcasts, incluso he leído libros, pero fue el curso de John Lee Dumas sobre su curso gratuito de cómo hacer un podcast el que me sacó, vamos, que salté de la tumbona, Cristóbal, y dije, lo voy a hacer. Y de hecho estaba ya convencido desde el verano pasado que lo iba a hacer, pero lo típico, vas procrastinando porque no lo proyectizas, pero lo primero que pensé cuando nos dijeron aquí en España que teníamos en marzo que quedarnos en casa y que teníamos que ir al supermercado poco menos que disfrazados de astronautas, que es como estuvimos así 3 meses, decidí, esta es la mía. Entonces, claro, aproveché ese momento de que mucha gente estaba en casa y, bueno, esa comunidad, pues es las mejores comunidades a las que he pertenecido. Me encanta haberte conocido por ahí porque es una comunidad fantástica. Y John es un gran líder. La verdad es que es lo que opino sobre él. Es un chico joven, pero tiene esas características de optimismo, de transparencia, porque no mucha gente publica lo que gana todos los meses y él lo hace. Y da consejos y es extraordinariamente generoso, ¿no? Es una persona que admiro y que, de hecho, fue el que me inspiró a ya convertirlo en realidad. Él luego, además, te indica el podcast, como tú sabes, Cristóbal, mejor que yo, los pasos a los que has de seguir y todo lo que has de hacer. Claro. Y muy bien. O sea, yo creo que eso es lo que a mí me apasiona, Cristóbal. No soy un gran creativo de, bueno, vamos a imaginar. A mí me gusta cuando de una idea hacemos los pasos necesarios para que sea una realidad, ¿no? Sí. Y me parece que también tu podcast, he escuchado creo que 2 episodios. Lo interesante es que yo solo dos, Cristóbal. Sí, los tengo. Vi a alguien ahí tengo en lista alguien de un equipo de deporte, no recuerdo exactamente, pero digo, voy a escuchar ese episodio. Chesco, sí. Del Barça, sí. Chesco Spar. Ese te lo recomiendo. Este chico ha escrito ya varios libros, acaba de publicar uno, pero tuvo uno que tiene como 30 ediciones, que es Jugar con el Corazón, y es muy bueno. Te lo recomiendo. Pero te recomiendo muchos. Te recomiendo también el que de Juan Mateo sobre la negociación. Ese es muy recomendable. Y todos de ellos que no, es que bueno, son todos mis hijos, ¿no? Yo puedo no recomendar ninguno. Anotando aquí todo eso. Pero te quería decir que en el caso del podcast tuyo, yo creo que también es para mí, yo creo, es una excusa para tener conversaciones con personas que tú quieres conversar. ¿Verdad? Yo he visto, y en esas conversaciones yo me atrevo a apostar de que tú tienes la oportunidad de hacer preguntas, de aprender y compartir. Eso es, en inglés dicen priceless, una famosa promoción. Eso es invaluable. Y agradezco esa oportunidad de poder conocerte, de poder a través de la distancia compartir y hacerte preguntas y Por supuesto. Y como ves me he quedado corto. Ya te avisé que hablaba mucho, pero si quieres parte 2 y los oyentes no se te dan de baja del podcast. No, claro. Eso. Yo encantado, porque es para mí una gran felicidad y es algo que tengo claro que voy a hacer el resto de mi vida, ¿no? Esto se lo comenté a John precisamente cuando empecé el proyecto, diciendo, mira, la ventaja que tengo, porque yo, Cristóbal, quiero tener audiencia, quiero que la gente lo escuche, no somos
Claro. tan estúpidos como arrogantes para no pensar que queremos también la aprobación de los demás, eso es evidente. Pero de verdad, Cristóbal, lo voy a hacer independientemente, porque lo paso muy bien. Y me gustaría muy bien, mucho más, que me volvieras a invitar, pues de aquí a un tiempo. Claro, de claro. Sí. dónde estamos y qué proyectos han salido, porque no hemos hablado mucho del futuro de las finanzas, que también podemos hablar. El año que viene, si quieres, podemos hablar del Project Management, esta transformación revolucionaria que está teniendo el Project Management Institute, y la ha tenido a partir del 1 de enero del 2021. La certificación cambia radicalmente, por eso toda la gente se está matando a certificarse de aquí a final de año, porque sabe que cambia el examen muchísimo, pero es apasionante y como has hecho tú muy bien, gracias al podcast he podido entrevistar a personas de las que he aprendido muchísimo. Y hoy, por fin, me he podido solazar en explicarte todo lo que quería explicar, y tú, pobre, me has tenido que aguantar. Cuando No, ha sido súper interesante. En los podcasts te tienes que aprender a escuchar. Sí, y algo si he que... hablado demasiado, perdona. Si he hablado sí, demasiado, no te preocupes. Y algo que quiero decir, que lo he mencionado anteriormente en el podcast, y es que especialmente personas que están comenzando a estudiar, que están comenzando a definir qué quieren hacer en su vida. Por ejemplo, tú quieres ser programador de computadoras. Y si tú, ¿por qué? ¿verdad? ¿Por qué? Pero si tú quieres ser programador de computadoras, estás bien. Pero si tú quieres hacer algo más, siempre las destrezas de gestión de proyectos te van a abrir puertas en cualquier carrera. En muchas carreras que tú trabajes, el conocimiento adicional de la gestión de proyectos te va a ayudar a crecer. Y yo siempre digo, si tú estás en la universidad y tienes la oportunidad de tomar, aunque sea un curso, una asignatura sobre gestión de proyectos, eso te puede abrir las puertas mucho más adelante en el futuro, porque de eso se trata, ¿verdad? De las relaciones, del factor humano. Eso es, no hay forma de evitar crecer en la vida, es relacionándonos con otras personas. Tengo un curso bastante, modestia aparte, bueno, de gestión de proyectos en Udemy también. Y bueno, ya tiene casi 1000 alumnos. Wow. Y con buenas, sobre 5 está en 4,6, así que wow, tiene buenas calificaciones. Qué bien, y también lo recomiendo, pero entra más en detalle en lo que es la gestión. Sí que quería comentarte una cosa, Cristóbal, que es muy positiva. Adelante. Para más jóvenes generaciones, una gran ventaja que tienen. Y lo dirijo a los oyentes que tengas que son más jóvenes, que no se agobien. Que estudien aquello que les guste, porque en mi caso, en los años 80 pude reciclarme de arqueólogo a informático, lo pude hacer en los 80. Ahora ya es que no es que puedas, es que es, vamos, lo más fácil del mundo. Hoy en día, y yo sigo creyendo mucho en la universidad, estaría mal decirlo porque estoy dando clases allí, tengo ese honor de dar clases, creo que es muy buen foro, pero hoy en día, gracias a la formación online, a YouTube, gracias a todo Udemy, otras plataformas de formación, oye, Facebook, que puedes tener esos grupos, hoy en día, sigue tu pasión, porque puedes hacer un curso de 6 meses, de 1 año, de 2 años, poniendo el rigor necesario, puedes cambiar de carrera como no podíamos hace 30 años. Mencionaste a John Lee Dumas, que originalmente él quería ser abogado, y él cambió su carrera y ha creado un imperio. En el caso de, no sé si conoces a Pat Flynn. Pat Flynn es otro emprendedor así, tiene un curso de podcasting, una escuela muy conocida, pero él era un arquitecto y se quedó. Entonces, eso que tú mencionas, podemos reinventarnos en cualquier momento. Exacto, y por favor, que ahora, que es época difícil, pandémica, pospandémica, o como queramos llamarle, es un buen momento. Mira, yo creo que hay una manera positiva y negativa de verlo. Hay una gran, como tú conocerás, speech de Steve Jobs que decía, oye, la vida es muy corta, de verdad, haz la vida que quieres, ¿no? En su famosa speech de Stanford. Pero hay también lo que has comentado hace un momento, ¿no? Te toca la lotería y tienes 10 millones de dólares, como dicen los americanos. Imagine that money is not the issue, ¿no? ¿Qué querrías hacer? Claro. Porque esa es la respuesta a lo que debes hacer, ¿no? Exacto. ¿Qué harías si el dinero no fuera un obstáculo? Exacto. ¿Qué harías que el dinero no importara? Sí, yo insisto mucho, ¿no? Y déjame decirte en un tono más personal. Mi hija estaba entre estudiar biología, temas más científicos, y su pasión desde pequeñita, canta, actúa y teatro. Y vamos, no lo decidió ella, pero yo le dije, Alexandra, pero decide lo que te mueva el corazón. Y estar en Londres estudiando teatro. Wow. Y yo creo que va a tener dificultades, por supuesto. No es un entorno fácil,
pero lo tengo claro, Cristóbal. En esto mis padres sí que no me dijeron, uy, arqueólogo, te vas a morir de hambre. No, me dejaron seguir mi vida y eso eran años muy distintos de los actuales y eso se lo agradezco, ¿no? Pero Sí. jóvenes, mayores, como tú has dicho, podemos todos reinventarnos y ahora mismo no hay mejor momento. Lamentablemente, por culpa de tener que hacer todo digital, tenemos acceso a oportunidades digitales que nos pueden ayudar a conseguir nuestros deseos y sueños. Sí, Yo, como me pasa que estoy hablando contigo hoy, no transcurre el tiempo. claro. Cuando hago el podcast, es que eso no es trabajo para mí, es que eso lo disfruto. Hasta Sí. cuando edito el sonido, lo paso bien, porque Sí. me encanta. Jordi, algo es lo último. Y es que me prometiste una anécdota con relación a algo de Picasso y no la mencionaste. Oh, qué buen podcaster eres, ¿eh? Adelante. Estaba yo con mi buen amigo Antonio, que se fue a la India con todo el dinero que ganó vendiendo libros, se fue a vivir allí de meditación. Okay. Bastante joven, con 50 años, se retiró de todo. Él tiene una tienda de libros en el barrio antiguo de Barcelona, en una calle que se llama Baños Nuevos, una calle con restos romanos, para que te puedas imaginar. Y fue uno de mis principales clientes. Entonces yo pasaba muchas horas con ellos porque me gustaba, ¿no? Estaba con él un sábado por la mañana, sentado montando el programa en su ordenador. Tenía el ordenador en medio de la tienda, imagínate, ¿no? Y le venía gente a vender. Venían con sacos, bolsas enteras de cosas. Y recuerdo uno que vino con una bolsa y empezó a venderle. Esto está, y esto no me gusta. Esto sí, esto, vale. Y entonces veo que, bueno, le está pasando fotografías. Y Antonio, mi amigo, entonces lo miraba y decía, bueno, muy bien, ok, vale. Mira, te doy por todo el paquete, no me acuerdo, ¿no? Yo qué sé, 500 pesetas, 3 euros, 4, ya, lo que sea, ¿no? Sí. No, Antonio, cara de póker. Y el tío dijo, bueno, o sea, regatearon un rato y se lo dio, ¿no? Y le digo, acaba y se va, le digo, oye, bueno, Antonio, vaya, que has comprado esto, al final has comprado todo el lote, ¿no? Y hace así, mira, entonces me saca una foto de Picasso himself, de Ajá. niño estudiando pintura en Barcelona. ¡Wow! Me dijo, solo esta foto vale. Y me dijo, porque yo en su día, claro, yo era muy joven, decía, Claro, pues claro. a mí me gustaría dedicarme a esto también, no solo a la arqueología, sino a las antigüedades. Me decía, Jordi, no. Me decía, no lo hagas. Esto es mezquino. Es un mal oficio. Y la prueba es eso. Claro. Engañó a ese pobre hombre. En vez de decirle, ¿tiene usted una foto de Picasso original? Bueno, vamos a decir que omitió datos, vamos a decir omitió. Además hizo ver que no la veía. Yo tampoco me di cuenta, ¿eh? Pero el tío vio que era una escuela de arte porque Picasso estudió aquí, sobre todo, con pintores catalanes, además, y luego fue a París. Pero era un amante de Barcelona. Él estudió en Málaga, luego en Barcelona. Pues tú imagínate, y me dijo eso, ¿no? Oye, te agradezco mucho que me hayas dejado explicar esta anécdota, pero fue una razón de las cuales consideré para no dedicarme a full al mundo de las antigüedades. Me dijo Antonio, y quizás nuestros oyentes que sean anticuarios no les gustará, que es un mundo mezquino, egoísta y mafioso, si quieres. Sí, pero déjame decirte algo muy importante. Yo quiero tratar de redondear esta última anécdota con alguna lección. Que algo muy importante de tu amigo es que cuando él tuvo la oportunidad al frente, cuando le llegó a sus manos la foto de Picasso cuando era un niño, porque él estuvo preparándose y estudiando y aprendiendo para llegar a ese momento y reconocer esa oportunidad. Nunca tenemos que estar preparados, listos a aprender para que cuando nos llegue a nosotros esa oportunidad de tener la foto de Picasso al frente, poder reconocer la oportunidad y aprovecharla. Sí, porque pasa. Sí. Gracias, Jordi. Un abrazo. Realmente ha sido una entrevista súper interesante. Me siento honrado, agradecido de poder haber conversado contigo hoy. Lo mismo digo, Cristóbal. Muchísimas gracias. Sí. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Jordi Teixidó por esta excelente conversación que tuvimos hoy aquí en este episodio. Fue una conversación muy interesante, muy divertida, aprendí muchísimo y espero que también tú la hayas disfrutado. También te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube. Ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video
buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos Cambiaron los Muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info@cristobalcolon.net, info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.